Ya. Muy buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Todos espero que estén bien. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a darle continuidad a lo que el ingeniero les ha enviado, la teoría, y va a ser con aplicaciones de las formas cinéticas. Para aplicar estas formas cinéticas que ya habíamos visto en el primer capítulo, se recuerdan, ¿no? Cuando usábamos integrales y nos pedía el problema hallar las formas o los modelos cinéticos. A ver, entonces vamos a darle ahora la aplicación. Para esto existen bastantes teorías, o bueno, usos más que nada que teorías, ¿no? Bastantes usos. Por ejemplo, se usa con concentraciones, se usa en base a presiones, hasta a conductividad, absorbancia, hay de bastante, pero lo que más se va a utilizar es temperatura, concentración, presión. Ya, esos tres se van a usar bastante. Entonces vamos a empezar con lo que el ingeniero ya les ha proporcionado. Bueno, se ha proporcionado con concentraciones. Entonces, para eso vamos a empezar a emplear, para entender mucho mejor, con un ejercicio, ¿ya? Tenemos como primer ejercicio que nos dice, nos indica, ¿no? Las sacadoras es con una concentración de 1 milimol litro, calcule K y N. ¿Qué significa K? Constante cinética, N el orden, ¿ya? A partir de la reacción y los datos obtenidos en un reactor, ¿ya? Entonces nos da ahí una reacción en donde está la Disculpa, sacarosa y más, si ustedes pueden notar, se está descomponiendo, ¿ya? Aquí se está descomponiendo en productos, ¿ya? No nos dice qué, puede ser CO2, puede haber agua, no nos está dando el qué, en qué se está convirtiendo, porque si se dan sí, cuenta nosotros podemos igualar, ¿sí? sí. Dígame. ¿Será que puede grabar la Ah, clase, cierto. por favor? Sí, sí, sí. Claro que sí. Gracias, Helen. Ya. Sí, siempre se me olvida. Ya, ahora sí. Estábamos en eso, ¿no ve? En la reacción que aquí no nos está dando una en específico como productos, entonces no vamos a tener el problema de querer igualar. Ahora, si tuviéramos el producto y el reactivo expresados en la reacción, sí o sí tendríamos que igualar, pero solo nos dan eso, esa característica, productos, ¿ya? Y para eso también nos da una tabla, la siguiente, que son el cuadro, ¿no? De los datos obtenidos de un reactor, que siempre va a estar en función al tiempo. Miren, aquí no sé si notan, aquí tenemos el tiempo que está expresado en horas. Para cada hora tiene su determinada concentración. Y esto, si se dan cuenta, ¿a qué viene enfocado esta concentración? Si ustedes notan, aquí empieza con 0,8. ¿Qué son sus unidades? ¿Qué valor? Son milimol sobre litro. Entonces sería 0,84, 0,68, 0,53, 0,36. Y miren, si se dan cuenta, va disminuyendo para cada tiempo. Entonces, al notar eso, eso significa que esta concentración es del reactivo, porque el reactivo es el que se consume, ¿no? El que va a disminuir cada vez que pase el tiempo. Entonces, es por eso que decimos que esta tabla de datos es del reactivo. ¿Ya? Una vez ya analizando eso, siempre analicen el enunciado. A veces parece rápido y monótono, pero hay algunas cosas que son pescaditas, ¿ya? Entonces, siempre vamos a analizar eso. Para eso vamos a recordar lo que habíamos llevado en el primer capítulo, ¿no ve? Habíamos visto que tenemos una concentración que era del, del reactivo en todo caso, ¿no? En donde va a ser el inicial, cuando el tiempo va a ser cero. Aquí lo voy a recalcar con un color amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración se mantiene tal cual está, ¿no? Porque no ha habido una reacción. O sea, en un inicio, la concentración del reactivo va a ser lo que vamos a meter al reactor. Después, posterior a eso, cuando el tiempo es diferente de cero, o sea, cuando ya ha llevado el tiempo un transcurso, así no sé, de 1 hora, 30 minutos, dependiendo, ¿no? En cuánto tiempo tome nuestra reacción. Entonces, cuando es diferente de cero, entonces va a ser una concentración A. Ahora, esta concentración A sub 0 y A son equivalentes a A, por ejemplo, ¿no ve? Y después también son equivalentes a solamente esta A que estoy poniendo con rojo, o lo voy a poner con azul.
Esta va a ser dependiendo de, o va a ser también representada como A menos X, ¿no ve? ¿Esto de dónde sale? Lo habíamos visto varias veces, incluso les he mandado creo que ejercicios al Classroom, en donde sale de la reacción, ¿ve? Entonces yo voy a bautizar a una reacción siguiente, que le voy a llamar como A más B, y me va a dar un producto, ¿no? P. Entonces, sale de eso, dependiendo, ¿no ve? De cuánto reactivo tengo y demás. Entonces, aquí, esta simbolización, estos símbolos, más que nada podemos decir que se enfocan en una reacción, como viene siendo, no sé si se acuerdan, va a ser A más B, y vendríamos poniendo todo esto igualado a ¿qué? A un producto, ¿no ve? A un producto P. Entonces, si ustedes notarán aquí, en donde está A, va a representar una concentración inicial, esta A pequeñita. Y esta A menos la conversión representaría el cambio que va a surgir en un determinado tiempo, ¿ya? Si damos una reacción como esta, si nos da, o podemos tranquilamente acomodar esta otra reacción de arriba como lo que está aquí abajo, pero aquí ya no vendría B, ¿no? Aquí no hay una reacción, más que nada aquí se puede ver una descomposición. Entonces aquí esta B vendría siendo A igual a P, ¿no? Más o menos así ya se entendería el ejercicio, si lo queremos transformar a algo literal o con símbolos literales. Entonces, ya, con eso ya lo tenemos. Podemos ahora usar dos métodos. Hay un método algebraico y otro que es el método gráfico. Ya también hay el método diferencial, pero el que más se usa es el método integral, usando estos dos, que son el método algebraico y el método gráfico. ¿En qué consisten estos dos métodos? El método algebraico nos ayuda a encontrar una K, una constante. O sea, tenemos que tantear para un orden, ¿ya? Sea cual sea el orden, tiene que darnos las Ks una correlación seguida. Puede haber variación en decimales, pero no demasiado, ¿ya? Por decirles, si tengo una K que sea, digamos, del 0,05, el otro 0,055 y el otro 0,8, digamos. Entonces, ahí hay una gran variación, ya no hay concordancia entre los resultados, y ahí ya se descartaría y tendríamos que probar con otro orden, ¿ya? Eso nos dice la teoría, en este caso, cuando usamos el método gráfico. Entonces, aquí nos indica para distintos órdenes, usando un tanteo, podemos intentar con orden 0, orden 1 medio, orden 1, 3 medios, 2, 3, ¿ya? Entonces, estos podemos tantearlos, ¿ya? Podemos tratar de ver con cuál puede salir una correlación correcta en nuestras casas. ¿Cuáles casos ustedes se preguntan? Estas constantes que van acompañadas del tiempo, ahí están, ¿no? Podemos ver, ¿esto de dónde ha nacido? ¿De dónde sale? Esto sale de las formas cinéticas o de los modelos cinéticos que ustedes hallaban integrando, ¿ya? Pueden ustedes revisar en sus prácticas, en sus apuntes que tenían en un inicio, y ahí está. Para un orden 0, para un orden 1 y para un orden n, ¿ya? Entonces, para un orden n. Ahora, donde vea n, yo tranquilamente le reemplazo un medio, le puedo reemplazar 2, le puedo reemplazar 3, y me va a salir un equilibrio, sí, un igual a lo que quiero, a qué orden quiero, ¿no? Pues se va a diseñar esto, nada más al orden que quiero. Aquí donde vea n le pongo 2, donde vea n le puedo poner 3, así. ¿Ya? Entonces, esto va a ser para un n. Ustedes deciden qué n poner, pero no funciona para n1 ni para n0. Entonces, por eso es que estas dos integrales finales que tenemos, o estos modelos cinéticos, les estoy poniendo ahí porque son los más usados, ¿ya? Ahora, el primer ejercicio que les di tenía un enunciado en donde nos indicaba las acuerdas con una concentración de 1 milimol, ¿ya? Entonces, ese dato es muy importante, la concentración inicial que le estoy añadiendo a mi reactor, ¿ya? Y también nos está dando aquí bastantes concentraciones respecto a cada tiempo. Entonces, posterior a eso, yo voy a decir, con el método algebraico voy a empezar y digo, ¿con qué orden voy a trabajar? Si ustedes notarán, algunos se me preguntaban, ¿no? En semestres pasados me decían, Oxy, ¿cómo puedo saber si directamente voy a perder mi tiempo haciendo para orden 1, 2, 3, hasta encontrar el orden ideal? Y yo, más que nada,
bueno, según la práctica que he ido viendo, se usa más según los reactivos que tengamos. Por decir, aquí tengo 2 reactivos. Entonces puedes tender a hacer orden 1 o 2. Allá, digamos que hasta 3. Pero orden 0 puede ser un tanto dudoso. Por decirles, aquí tengo solo un reactivo. Entonces aquí puedes tender a ser 0 o puede tender a ser 1, tal vez un medio, ¿ya? Entonces ya no voy a tratar de hacer con 3 porque no estaría tan aproximado, ¿ya? Entonces por eso. Ahora voy a intentar hacer con un orden 0, ¿ya? Para como está entre el primero en la lista, lo voy a tratar de hacer para un orden 0. Entonces, para un orden 0, sabemos que el modelo cinético es el siguiente. Es la concentración inicial menos la concentración a un determinado tiempo, igualado a K por T, ¿ya? Entonces, teniendo esto como un modelo cinético para el orden 0, que estoy sacándolo de aquí, ¿no? Es de la teoría ya que hemos analizado. Puedo despejar tranquilamente de aquí K. Una vez despejando K, que es la constante cinética, tengo esta expresión de acá. Ya estamos de acuerdo. Entonces, donde yo vea T y las concentraciones, debo reemplazar mis valores que tengo en tablas, ¿ya? Cuento con la concentración de A inicial o del reactivo inicial. Cuento, porque me daban que valía un mol, un milimol litro, ¿ya? Entonces, cuento con eso. Perfecto, entonces, posterior a eso voy a reemplazar. Donde vea concentración inicial, le voy a poner el valor de 1, ¿ya? Ahora, concentración de A indica aquí. Concentración de A. ¿De dónde voy a sacar esa concentración a un determinado tiempo? Nada más y nada menos que de mis tablas, ¿ya? Entonces voy y busco mi tabla, el primer valor, aquí tengo 0,85, pero respecto a un tiempo que es 1 hora. Entonces ambos debo reemplazar. Voy a reemplazar donde vea tiempo el valor de 1, que es 1 hora, ¿ya? Pueden ustedes poner unidades o también poner los números y al final las unidades, ¿ya? Era 0,84. Entonces voy a poner 0,84. Ustedes con ayuda de su calculadora pueden determinar para una primera K, ¿ya? Esto para una primera K, esto igualado. Ay. Ya, entonces ustedes me van a dictar, como están participando la mayoría, igual, ¿ya? Luego, esto es para el primer dato. Tengo bastantes datos aquí, si se dan cuenta en la tabla. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, al tener esos 6 datos, yo debo hacer 6Ks. Estas 6Ks deben darme valores casi iguales, ¿ya? No siempre iguales, pero sí iguales. Pero que tengan concordancia entre ellos. Entonces, yo lo que hago va a ser copiar la misma ecuación, pero solamente cambiar el valor. Control C. ¿Ya? Entonces, pegar. Esta va a ser la K2. Va a ser una constante 2, en donde voy a poner el tiempo. Para el segundo valor, el tiempo es 2, ¿no ve? 2 horas. La concentración inicial se va a mantener tal cual es. La concentración inicial es 1, ¿ya? Luego va a cambiar la concentración a ese tiempo, que es 2 horas, que viene siendo 0,68, ¿ya? 0,68. Y así voy a ir cambiando para cada uno de esas Ks, hasta llegar a la K sexta. Y entonces voy a pegar, y esta va a ser mi K3. Y aquí va a ser 3 horas. Ustedes me dictan los valores. Ya, entonces aquí va a ser 0,53. Viene siendo 0,53. Y esto es 3 horas, pero no quiere borrarse. 3 horas, ya, ahora sí. Pegar, pegar, pegar. Ya. Esto va a ser K4. Y va a tener su valor de 1 menos de la hora va a cambiar. Ya vamos a tener 4 horas en el reactor, ¿ya? Y para 4 horas, ¿cuánto va a tener la concentración en reactivo? Va a ser 0,36. 0,36. Ay, Dios.
para una constante 6, o bueno, 5, va a ser 5 a 5 horas, un cambio de la concentración en 0,21. Ya. Y finalmente vamos a tener el último, que es para 6 horas. 6 horas. Tenemos la concentración 1 y el valor de 0,1, ¿no? Sí, 0,1. Ya, entonces, para cada uno de estos valores tiene que haber casi. Y me indican si se parecen o no. Sí, Oxy, K1 es 0,16. Ya, muy bien. K2 es 0,16. 0,16, ya, muchas gracias. El siguiente. 0,157. Ya. K4 es 0,16. K5 0,158 y K6 0,15. Ya, entonces tiende a ser muy... Hay concordancia, ¿no ve? Sí. Entonces, podemos indicar que puede ser de orden 0, ¿ya? Pero no es suficiente con este método. Ah, ya, muy bien. También tenemos que determinar el K media, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que sumar todos estos valores, los 6, esto es 6, los 6 valores y dividirlo entre 6 y sacar la media, ¿ya? De todo esto, de todos estos valores. Entonces, por favor, si me ayudan a sacar la media. Así es 0,158. Ya. Espero que a todos les salga igual, 0,158. Ahora, ¿cuáles vienen siendo sus unidades? A ver. Milimol, litro, no milimol sobre litro hora. Milimol sobre litro hora, muy bien. A ver, vamos a poner, y no nos vamos a olvidar de sus unidades. Entonces, una cosa muy importante, que K siempre va a variar según el orden, sus unidades. Si voy a trabajar con orden 2, no va a ser igual que orden 1. Entonces, eso también van a darse cuenta al resolver los ejercicios. Entonces, va a ser milimol, como su compañero lo indicaba, litro por hora. Ya. Teniendo esto es nuestra K. Entonces, vamos a ver otro método más, el método gráfico, que nos sirve de mucho para poder comprobar si es que mi método gráfico es el correcto. Ya, entonces, eso más. Entonces, K medios. K medios, ¿ya? Eso nos va a salir como resultado. Ahora el método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico? Tenemos que escoger el mismo que hemos aplicado en el método algebraico, la misma ecuación. Aquí habíamos visto que era la ecuación para un orden 0. Entonces, la misma voy a aplicar para usar en el método gráfico. ¿Ya? Si se dan cuenta, eso está acá. Tenemos el mismo valor aquí. Bueno, la misma representación, ¿no? Todo esto. Solo que lo voy a ordenar. Lo voy a ordenar algo así que se asemeje a una ecuación de una recta. ¿Ya? Aquí tengo una recta, no sé si lo pueden notar. Una recta va a ser igual a y, un valor y, igual a, que va a ser una constante, y más b que viene siendo la pendiente, multiplicado por x, ¿ya? Estos valores podemos sacar de la calculadora. No sé si se dan cuenta o se acuerdan que tenemos un botón donde dice stand, ¿no? Y ahí hay bastantes propiedades en donde se puede añadir los valores, ¿ya? Ahora nosotros tenemos que ver qué datos tenemos. Esta tabla de aquí es muy importante. Con esta vamos a trabajar en el método gráfico. Entonces voy a copiar. Control C. Control C. ¿Ya? Entonces voy a copiar ese valor aquí. Fuera de aquí. Ya.
pegar. ¿Ya? Entonces, esta tabla es la que me sirve. Una vez teniendo esta tabla, voy a poder darle, ¿qué sentido a mi ecuación? Tengo aquí en un inicio esta ecuación que me daban, ¿no? Es el valor de la forma cinética para un orden cero. Entonces, ¿con qué datos yo cuento? Si se dan cuenta, cuento con concentraciones para diferentes tiempos y el tiempo también a la vez. Entonces, yo voy a poner el tiempo como abscisas, miren, como X. Y B va a ser la constante, o sea, la pendiente, ¿ya? En este caso está con más, pero B podría representar a menos K, ¿ya? También tengo aquí las concentraciones a distintos tiempos. Para cada tiempo tengo diferente concentración. Entonces voy a usar estos dos datos, tanto tiempo y concentración, ¿ya? Me voy a hacer una tabla en donde voy a calcular. Para eso ustedes pueden usar Excel o pueden usar su calculadora. Y entonces primero van a la calculadora, entonces encuentran el botón Stand, creo que se van a menú Stand y ahí encuentran, ¿no? Ahí hay bastantes funciones logarítmicas y demás. Entonces ustedes van a la recta, donde está así como se ve aquí, que es A más B, ¿ya? Entonces ustedes tranquilamente van y aplican. Y donde vean concentración o donde sea Y, el valor de las Y o de las ordenadas, le van a poner todos los valores de la concentración, incluyendo la concentración inicial, ¿ya? ¿Cuál es la concentración inicial? La concentración inicial era 1 milimol, ¿lo ven? Entonces, aquí tendríamos que insertar un nuevo dato, ¿no ven? Nos faltaría 1 milimol, ¿para qué tiempo? Para un tiempo cero. Entonces, por favor, y me van a dictar los valores que van a tener o los que les va a salir, ¿ya? ¿Qué van a obtener? Ya, entonces, pueden ustedes poner tranquilamente sus datos que tienen del problema. Primeramente vamos a empezar con el tiempo. Para un tiempo cero, voy a poner aquí T de tiempo. T de tiempo. Y añadimos cada valor. Para el primer valor que viene siendo 0, el segundo va a ser 1 hora, el tercero va a ser 2 horas, 3 horas, 4 horas y finalmente hasta llegar al 6. Luego, después de esto, tenemos la concentración que lo voy a representar con una C. Para cada concentración, para la primera tengo 1 milimol litro, para la segunda 0,85, 84. Para la siguiente 0,68. Para la otra es 0,53, 0,36 y 0,21. Finalmente, ay, no, creo que me lo he comido. Algún valor, 0,68, 0,53. Sí, estamos bien. 0,36 sería aquí. 0,36, finalmente 0,21 y 0,1. Y ahora sí, ya tenemos eso. Ahora nosotros podemos graficar, ¿no es verdad? Entonces todo esto se puede llegar a graficar insertando el gráfico que nos conviene. Vamos a crear todo esto y vamos a insertar un gráfico. Aquí debe haber gráficos. Entonces podemos usar este gráfico o también este. Vamos a usar este, ¿ya? Porque nos está explicando mejor. También este. Ya, ese. Ahora hay funciones en donde nos lanzan, ¿no ve? El valor de A y de B. Entonces creo que es este. Es este. Pero aquí nos manda una R al cuadrado, ¿ya? Pero lo que se puede hacer aquí es fácil, solamente le mandas el cuadrado al otro lado como raíz y te va a salir la R que te sale en la calculadora. Ya no hay problema en eso. Pueden ustedes probar, tal vez piensen que les estoy tomando el pelo, pero no. Sale, ya he comprobado.
Ya, una vez teniendo esto, ya podemos aquí ubicar cuál es B, cuál es A. Se supone que B es la que está cerca a la pendiente, o bueno, es la que es la pendiente y está cerca a las abscisas. En todo caso, vendría siendo el menos 1529. Lo voy a agrandar, ¿ya? Porque no se ve, creo. Ustedes también pueden hacer zoom en su pantalla. En Zoom pueden hacer zoom. ¿Ya? Y ahí, espero que les salga lo mismo en sus calculadoras. Claro, R va a variar, porque esto está R al cuadrado. En sus calculadoras solo les saca R. Entonces, esta va a ser mi ecuación, o mi recta, mi método gráfico. Y ahora esta gráfica no se ve completamente recta, ¿no? Pero sí está su R, está entre el 9 y el 1. Entonces, llegaría a ser aceptable. Ahora, otra cosa más, chicos, es que la pendiente que representaría acá en este método gráfico tiene que ser igual a las que hemos sacado en el método algebraico. O sea, tienen que ser iguales, ¿ya? Y eso tiene que ser, bueno, no iguales, idénticas, pero mucho mejor si se parecen. Pueden variar en decimales, pero tienen que ser, por lo menos los dos números significativos después del 0 tienen que ser similares, ¿ya? Muy parecidos, mejor si son exactos. Entonces voy a copiar este gráfico, ¿ya? Copiar y lo voy a pegar aquí. Todo ese valor que me ha salido. Entonces ustedes en su examen tienen que resolver por los dos métodos, ¿ya? Para que pueda tener constancia su resultado y decir y sentirse seguros, ¿no? Este es el método, este es el orden, esta es la K. Ahora yo revisaré la K. No me conformaré con esto nada más. Entonces revisaré cuánto me salía en el método algebraico y cuánto me salía en el método gráfico. Tiene que salirme algo muy parecido. Entonces aquí me sale el valor de 0,1529. Entonces podemos observar en el anterior caso, lo voy a agrandar, que me sale 0,158. ¿Ya? Si se dan cuenta, a partir del tercer número que va después de la coma, hay un poco de variación, ¿ve? Pero los dos anteriores a este son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se aceptaría. Ahora, si se dan cuenta, esta pendiente es negativa. ¿Por qué razón? Porque la recta está decreciendo, está en sentido decreciente, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan un poco de álgebra, entonces eso nos indicaban los profesores, ¿no? De álgebra. Otra cosa más que quiero resaltar aquí es que aquí, si ustedes notan, podemos ver que K, siendo pendiente, está como negativo, ¿no ve? Está negativo. Y aquí B, claro, como lo represento como una gráfica de una recta, o bueno, como la ecuación de una recta, está como positivo, pero en el resultado final me da negativo. Cosa que decir negativo con negativo, si hacemos una igualación entre K y entre el dato del 0,1529, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo una constante positiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a insertar una nueva ecuación para que ustedes puedan comprender mejor. Voy a bajar ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Voy a agarrar la K negativa menos K igualado a qué valor. Esto es a qué igual. Es igual al valor que me está dando este gráfico de aquí, que es esto. ¿Ya? Que igual viene siendo negativo. Y negativo, si está en el otro lado negativo, entonces se hacen positivos, ¿no? Entonces solo es regla de signos. 1,1529. ¿Ya? Entonces este negativo con este otro negativo se van a hacer felices. Control Z. Ay, 15. 20. Entonces se pueden ir. Y quedándome una constante K, este valor. ¿Ya? Y no nos vamos a olvidar tampoco de sus unidades. Vamos a poner siempre sus unidades porque a veces es esencial, a veces nos olvidamos, ¿no? Nos emocionamos en el momento del examen y nos podemos olvidar algunos pequeños detalles. No es que no sepamos, sino es que a veces nos olvidamos o el tiempo no nos alcanza. Entonces, mientras vayan haciendo sus prácticas o vayan participando, siempre acuérdense que existe las unidades, ya que va a venir siendo lo mismo que lo que hemos hallado arriba. Eso y nada más y nada menos es esto. Este método es más sencillo, ¿no? Si lo pueden notar.
Ahora no tenemos mucho tiempo, nos va a botar el Zoom dentro de unos minutitos, entonces volveremos a ingresar al mismo link, ¿ya chicos? Otra cosa Sí, más. sí. Sí, dime. ¿De cómo has sacado ese 1,529 de acá? Ha salido del gráfico. Esto es la misma representación que tengo aquí arriba. Miren, aquí tengo y es igual a a más bx, ¿no ve? ¿Esto qué representa? Representa a mi forma o modelo cinético para un orden cero. ¿Esto de dónde ha salido? Lo he reacomodado de mi ecuación que es integrada, ¿no? Que hemos visto en un inicio en el primer capítulo. Ustedes busquen o integren desde un inicio. ¿Cómo nos puedo sacar este resultado para un orden cero? Es bien sencillito, ¿no? Y siempre tiene que ir expresado en concentraciones para su preferencia, porque si lo vamos a expresar en conversión, nos va a salir una ecuación muy insignificante, muy pequeñita, ¿sí, no? Entonces, para hacerlo más a lo relacionado a lo que es química, entonces vamos a manejar estos dos, ¿ya? Este concepto. Así no Entonces, sería yo le he acá dado, 0,1529. perdón, más fuerte, por favor, no logro escuchar. ¿No era 0,1529. 0,1529? Ay, cierto, Ya. sí. Y pues yo era Ya. La pregunta era eso. Sí, ya. Ahora sí. Gracias, sí, era error de typeo. Sí, exacto. Se parecen ya. Ahora sí. Había una contradicción ahí. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algo que no había quedado claro? Vamos a finalizar la clase ya ahorita. Entonces, van a volver a ingresar. Pausaré la grabación.